Buenos días, tardes o noches, estudiantes de grado octavo. Esta semana vamos a ver concretamente una de las revoluciones que se gestaron en Europa durante los siglos XVII y XVIII. En este caso, debido a la gran complejidad que representa la Revolución Francesa, nos vamos a concentrar solo en ella. ¿Por qué? No es porque sea más importante o más relevante en comparación al otro conjunto de revoluciones, sino porque es es un proceso tan largo y tan cambiante que tiene muchos actores, muchos individuos, muchos sucesos, lo que lo hace un tema bastante complejo. Para comprender la Revolución Francesa, primero debemos comprender a qué se oponía la Revolución Francesa. Es decir, hay que mirar el pasado para comprender un momento bueno, ambos son del pasado, pero hay que mirar el pasado para comprender por qué se desarrollaron las cosas. Podríamos decir, hay que comprender el pasado para comprender el presente. Verán, la Revolución Francesa se oponía principalmente a la estructura de gobierno. ¿Cuál era esta estructura de gobierno? La monarquía, lo que hoy en día se llama como el antiguo régimen. ¿La monarquía qué es? Es simplemente la estructura de un gobierno que se encuentra en manos de un rey y un grupo familiar cerrado. Es decir, solo pueden pertenecer a ellos, a este grupo, la familia. ¿Qué ocurría? Un rey, en estos casos en esta monarquía, no podía ser elegido. Es decir, que el puesto o el reino lo heredaba de su padre o madre, quien había gobernado previamente. Por años, el pueblo de la mayoría de los continentes y países estaba de acuerdo con esta forma de organización. Sin embargo, en el siglo XVII, pero aunque tienen que tener en cuenta que aunque esto haya ocurrido en esta época, no quiere decir que de repente sucedió de la nada. Esto fue un proceso que se fue gestando durante años, parte de la Edad Media, incluso antes del siglo XV. La idea de que el rey no debía ser quien gobernara porque era un control absoluto e injusto, no solo se gestó en la Revolución Francesa, eso se fue desarrollando con el tiempo. Existió previo a la Revolución Francesa toda una filosofía que giraba en torno a esta idea que se llama la Ilustración. ¿Por qué les digo esto? Quiero que comprendan que cuando se analizan los hechos ocurridos en la historia humana, todos estos están conectados, están unidos. No es que la gente en la Revolución Francesa de repente estuviera en desacuerdo con el rey y decidiera oponerse. Previo a la Revolución Francesa hubieron dos hechos de relevancia. Primero, la crisis económica que llegó a su punto máximo en 1787. ¿Por qué fue esta crisis económica? Por algo muy simple. Debido a un conjunto de condiciones de carácter natural como inundaciones, sequías y malas cosechas, el pueblo francés no tenía forma de producir pan. Bueno, escogiendo un producto, entonces comamos pan. El pueblo francés no tenía la forma de producir agricultura. Y el pueblo francés en su gran mayoría, por no decir que casi en su totalidad, porque realmente no era así, pero en su gran mayoría era agrícola, es decir, era un pueblo campesino, como la mayoría de pueblos en esa época. Si no tenían, debido a circunstancias naturales, cómo producir alimentos, mejor dicho, no había cómo alimentar al pueblo y a la monarquía y tampoco tenían para pagar los impuestos del rey, porque no tenían productos que vender. Esto terminó ocasionando que el rey, en su necesidad de financiar la milicia o el ejército francés para defender el imperio o su reinado en Francia de otros reinados extranjeros, tuviera o decidiera colocar más impuestos. Sin embargo, esto jamás fue bien visto. Ninguna de las clases sociales estuvo de acuerdo con que se le pusiera más impuestos.
Esto ocasionó entonces pasar de una crisis económica a una crisis política. La mayoría de la clase campesina y burguesa empezó a considerar la idea de que el rey no estaba en las capacidades de gobernar y que por lo tanto se le debían establecer leyes, de establecer constitución, unas normas por las cuales el rey debía comenzar a actuar o dirigirse. Esto generó finalmente que la clase burguesa principalmente se dividiera del rey y creara lo que se denominó como una asamblea constitucional, que buscaban establecer precisamente normas por las cuales el rey debía actuar, por las cuales debía conducir sus normas y por las cuales sería ponerles reglas al mismo rey. Con esta idea el rey nunca estuvo de acuerdo, lo que generó lo que terminó estallando la Revolución Francesa. ¿Qué hizo el rey? Envió al ejército francés a París, donde estaba reunida la Asamblea Constitucional, para intimidarlos. Él no buscaba llegar y destruirla, sino que esperaba que a través de la muestra del ejército la asamblea se sintiera intimidada y se disolviera por sí misma. Sin embargo, el pueblo francés tomó esto como un ataque. Esto generó que en 1789, cuando el rey movilizó sus tropas, el pueblo comenzara a alzarse en revueltas y generar grandes hechos de violencia, llenando las calles de París con muertos. ¿Cuál es el hecho más importante de este suceso? Se lo denomina la toma de la Bastilla. ¿Qué es la Bastilla? Era la cárcel donde el rey Luis XVI había encerrado a sus principales opositores. Sin embargo, el pueblo francés se tomó esta cárcel no para salvar a los opositores, sino para adquirir armas con los cuales defender la asamblea. Es decir, que al final lo que hizo el rey fue lo que terminó estallando el barril de pólvora de la revolución. Esto fue el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, y durante años, casi una década, no cambió sino hasta 1793, 94 casi, se gestarán procesos de violencia. El rey Luis XVI tuvo que ceder parte de su control y finalmente en 1793 y 94 comenzó a ocurrir lo que se conoce como el gobierno de los jacobinos. ¿Qué ocurrió? Los jacobinos eran, por así decirlo, los extremistas del movimiento. Consideraban que ni la monarquía, ni alguien que la apoyara, ni alguien que tomara una posición pasiva contra el rey estaba en lo correcto. ¿Qué decidieron? Primero buscaron a Luis XVI y lo decapitaron en la guillotina, junto a parte, y si no decir toda, su familia. Los jacobinos gobernaron, por lo tanto, entre 1790 más o menos gobernaron entre 1793, aunque previamente tenían gran control político, hasta 1794 con la caída de Robespierre, que era su principal representante. Por eso se caracterizaban los jacobinos, por su violencia. El final de la Revolución Francesa es algo muy discutido, porque algunos dicen que la caída de Robespierre debería ser el momento en que se defina el final. Sin embargo, la mayoría acepta como 1799 como la fecha final, ya que es el momento en que finalmente Napoleón Bonaparte llega al poder. Sin embargo, esto todavía es muy discutido, porque hay quienes dicen que la Revolución Francesa duró hasta finales del siglo XIX. Bueno, con esto concluimos el tema de la Revolución Francesa. Ya el próximo semana vamos a desarrollar las demás revoluciones ocurridas en Europa durante el siglo XVIII. Muchas gracias.